¿cómo están? Yo soy Manolo y el día de hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de poder abrir una moto desde nueva en su caja. Es algo que no todo el mundo hace. La verdad es padrísimo. Yo he tenido la fortuna de poder hacerlo varias veces y se siente como aquellos videos que ves de cuando tienes un Lamborghini que llega en su caja en el tráiler y todo, y pues obviamente no alcanza con un Lamborghini, pero es más o menos la misma experiencia y espero que les guste. Sigan. ¡Auch! Bueno, el primer paso es abrir la caja. Así viene la caja, totalmente cerrada, de madera. A los que les guste, aquí puedes tomar los datos de la moto 90. Y el primer paso pues es abrirla. Le voy a pedir a... Ahí viene una motito. Este es José Luis. Síganlo en su canal Comunidad Motorrad. Y él me va a tomar ahorita el video mientras yo abro la moto. No hay gente, entonces voy a tener mi tapabocas aquí. Ya si veo a alguien que se acerca. ¡Ajá! Se ve la sonrisa porque con el tapabocas no se ve. ¡Wow! Ve nada más eso. Chidísimo. Esta es una 90 719 color aluminio modelo 2021, lo que viene siendo la tercera generación de la 90 desde que salió por ahí del 2014. En aquel entonces la moto solo tenía ABS y control de estabilidad, lo que hacía realmente extremo el manejo. La 90 tiene varias versiones como son Pure, Urban GS, Scrambler y anteriormente había un modelo Racer que ya no se fabrica. 719 se refiere a que es una serie especial hecha por el departamento de customizaciones de BMW. Después hay que proceder a quitarle los seguros de cada uno de los lados de la caja. Los seguros son plásticos, sin embargo es un poco complicado quitarlos porque vienen atorados, pues para que no se abra tan fácilmente. Lo mejor es poder ver por dentro el ángulo en el que están los seguros, pues no necesariamente hay que girarlos hacia el lugar que dice la flecha. Pruébalo de esta forma y será mucho más fácil. Vamos a quitar la primera madera. Esta te sirve como palanca para las demás. Es la primera vez que lo hago, espero no calabacearla. Algo así. Me acuerdo que le hace el José Luis. Ay, cabrón. Uf. Da miedito. No quieres endeudarte tú contra ti mismo. Entonces la jala. Sale la primera. Cuidado con los clavos. Vamos a ver la segunda. Vamos a hacerlo un poquito menos rudo. Así como carpintero. Este ya se atoró. Vamos por la de acá mejor. Cuidado con las astillas también. Ya salió de este lado. Ya salió la de acá. Qué super experiencia, amigos. Ahí está. Y luego en esta bolsa vienen todas las piezas
que se le instalan a la moto, el asiento y todo el rollo. Vamos, este ya está flojo. Esto espero que no se caiga. Y ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va. Suavemente. Ahí está. Y listo. Ahora con cuidado. Quitamos esto que sí está pesado. Lo voy a poner aquí con cuidado. No sabemos qué hay adentro y se vaya a maltratar. ¡Wow! Y ahora sigue sacar la caja por arriba, ¿no? Ah, hay que quitarle las tapas también. Ahí vamos. Es más fácil si se asoman por adentro porque para donde dice la flechita no funciona. Y ahora sí, quitamos esto. Ahí va el otro. El de acá. Hay que quitar este tubo también, ¿no? Este palo. Ya soy casi todo un experto. Está. Pongámoslo en zona segura. Y así va quedando la hermosa motito. Ya después de haberle quitado la mayoría de las tapas principales, podemos tener una mejor vista de la moto. Vemos por ahí el cardán, las llantas Michelin, los rines con rayos. Y bueno, también podemos observar que esta moto trae faro de LED con luz diurna, direccionales intermitentes también en tono de LED. Viene con tacómetro y velocímetro, eso quiere decir que es la versión equipada también. Trae modos de manejo Dynamic, Road y Rain, además de puños calefactables, y también trae computadora de viaje, lo cual pues la verdad no trae mucho detalle, pero sirve. También podemos ver que trae el nuevo motor boxer de 2 cilindros enfriado con aire, pero cubriendo la norma ambiental Euro 5 y sus 109 caballos de fuerza con 116 Nm de torque. Así queda la moto ya después de quitarle la caja. Todavía hay que instalarle la batería, el asiento que va atornillado por abajo, tiene su chiste. Le hacen todo el servicio de inspección, revisión y la dejan súper chévere. Bueno, ahora vamos a quitarle los dos cinchos de adelante. Me explican que tiene que ser solo de un lado porque si no se puede ir la moto de lado y te endeudas. Hay que presionar el botoncito de aquí para que salga y con cuidado para que no se maltrate. Ya ven que uno es medio sangreta. Luego quitamos el de acá. Mismo caso, hay que jalarle un poquito para que se pueda zafar. Ahí se movió la pequeña. Cuando les toque quitar los cinchos, asegúrense de que los otros lados de la moto estén bien seguros, pues se mueve la suspensión y la moto podrá llegar a caerse. Bueno, ahora vamos a proceder a quitarle los mismos cinchos, pero la parte de atrás. Me voy a subir a la moto, esto es lo que le van a quitar. Y ahorita me va a ayudar José Luis a quitárselos. Yo me subo para que no se caiga esta bella burra de aluminio.
¿Ya ven? Arte de magia, solo los expertos pueden hacer eso. Ahora vamos a sacar la moto. Esto es también solo para profesionales. Vamos a ver si podemos. ¡Ja, ja! Ahí va. La burra de aluminio. Cansado, pesado, pero super cool. Hay que conseguir descuento. Ay, y en mi casa me ponen a hacer tantas cosas, caray. Por ahora ya terminamos esta primera parte. Ahora vamos a acomodarla. Como no tiene muchas piezas puestas, es un poco más difícil moverla. Pero bueno, todo se puede en esta vida. Y aquí pueden disfrutar de esta belleza. 9718 aluminio. Bueno, ya terminamos toda la parte de quitar la caja, desarmarla y recoger para que nos den descuento y acomodar todo para que esté lista. Entonces la siguiente parte es que le pongan el asiento, la batería, hagan todo el proceso tecnológico para conectarla y dejarla bien. Yo mientras me voy a tomar una agüita, una coca, un refresco, porque la verdad es que estuve bien cansado. Y voy a ir a hacer labor de aquel lado a ver si me dan descuento para una chamarra. Y pues ya me salgo equipado, ¿no? Ahorita nos vemos. Dentro de la agencia podemos observar una buena variedad de cascos y ropa, así como distintas motos por si quieres venir a ver algún modelo en especial, como estas dos 90. Esta es un color aluminio con una raya blanca, que es también un modelo equipada, o bien este color azul que está padrísimo, en modelo Pure. Esta que es una moto usada, o esta otra Scrambler en color azul con blanco, modelos 2021. Esa RR que también está padrísima. ¿O qué les parece esta motocicleta Police? Una de estas versiones que hace BMW especial para la policía a nivel mundial, donde ya viene con todos los botones que controlan sirenas, luces, altavoz, viene con sus defensas, estrobos y demás, que es una gran opción para nuestras fuerzas policíacas. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Que pueden sacar la moto de la caja y llevársela el mismo día? Pues no, la verdad es que no. Hay que hacer todo el trámite y papeleo necesario con todas las firmas, además de que tienen que tener tiempo para prepararla y dejarla lista. Pues bueno, vámonos a casa a descansar y venimos en unos días por ella. ¿Qué tal, banda motera? Ya estamos aquí de nuevo en la agencia para poder recoger la 90. Y bueno, así es como queda esta bella motocicleta después de que le han instalado todas las piezas. Ya tiene el colín, ya tiene la revisión de llantas, suspensión, motor, de que todo está funcionando perfectamente y puede salir a rodar sin ningún problema. Les dejo estas tomas para que puedan disfrutar de esta bella moto. Ya estamos listos para irnos.
Tenemos la ansiedad de poder salir a rodar y probar esta gran moto, pero falta un paso, y es que el vendedor nos explique cómo funcionan todos los sistemas, lo cual es bastante interesante. Aquí la llave de empresas, te apunto que quieras, aunque de la motocicleta. Ya que te da la bicicleta, da la oportunidad, pantalla, Vamos, men, ¿no te puedes apurar? te va enseñando, puedes empezar a ver velocidades, vas viendo los modos de marcha, Ay, este cuate. direccionales, 13 claxon, intermitentes, Sí. los modos de marcha para cada velocidad, Ay, mira las direccionales, sí. la motocicleta te puedes manipular Ajá. las manetas, los puedes regular, pues espejes también acá los puedes. ¿Las maletas? ¿Cuáles maletas? Los negros, no vamos a considerar mucho porque puede estar mucho en el hotel, cuestiones Ajá. de servicio, primero es a los 1000 kilómetros, después sería acá. 1000 kilómetros, me la puedo llevar. A ver, ahorita son las 3. Sí, llego. Bueno amigos, ese fue el proceso de entrega de la 90. Es bastante interesante, espero que les haya gustado. Ya la entrega de los papeles, firma de crédito y todo el rollo ya es más complejo para mostrarlo por el video, pero bueno, seguramente ya muchos lo conocen. Estamos muy felices de haber podido hacer este video, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Por favor, déjanos tus comentarios sobre este video y haznos saber si quieres algo que no hayamos mostrado en el video o en el que quieras tener más detalle. Si te gusta lo que ves, por favor suscríbete y compártelo con tus amigos.